Quiero hablar de la palabra de Dios, responder una inquietud que me ha llegado. Me escribe mi amigo, hablando de estudiar la palabra de Dios, tengo un par de preguntas para usted. Una es de índole histórica, la otra es teológica. Va entonces la histórica, y así lo comparto y entonces luego respondemos. Cuando Abraham obedece a Dios para ir a sacrificar a su hijo, tuvo mucho que ver que él venía de una cultura donde se ofrendaba a los hijos a los dioses paganos para pedir favores o para pagar promesas. Y fue por eso que se le hizo más, y entre comillas, pone mi amigo, más fácil a Abraham entregar a su hijo. Buena pregunta, ¿eh? Sigue más. Se puede notar claramente que en este episodio no hay una conversación entre Dios y Abraham donde Abraham suplica a Dios cambiar ese pedido. Mientras que en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis capítulo 18, Abraham conversa largamente con Dios pidiendo que no suceda tal cosa. ¿No podía haber sucedido lo mismo? Un diálogo, una conversación entre Dios y este pedido extraño que aparece en Génesis 22, de ir a sacrificar a su hijo. Y otra pregunta que se me hace también, si Abraham representa a Dios en el relato del sacrificio de Isaac, ¿a quién representaría a Isaac? Buena pregunta también. Bien, vamos a mirar textos bíblicos para entender la primera frase de la pregunta que nos dice acerca de la cultura. Si tenía mucho que ver que Abraham venía o aún se movía dentro de una cultura donde se ofrendaba a los hijos, a los dioses paganos. Como dice acá, para pedir favores o para pagar promesas. Y entonces en el caso de Abraham, ¿no le resultó extraño o sí este tipo de pedido? En primer lugar, recordemos que en el caso de el origen de Abraham, esto es Ur de los Caldeos, con toda su parentela, Taré, su papá, Nacor, Harán, sus hermanos, son citados en Josué capítulo 24, versículo 2, donde Josué invita a los oyentes a que escojan a qué Dios van a servir, si a los dioses quienes vuestros padres adoraron, dioses extraños, o estos nuevos de Canaán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Son las palabras de Josué. Voy a leer acá el texto entonces, Josué 24:2, que dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Efectivamente, si el texto nos dice acá que servían, no obstante, hay que matizar y entender mejor que en la antigüedad se inundó demasiada la idolatría por todas partes y la familia de Taré, de Abraham, que habían sido creyentes en Dios, estaban perdiendo de serlo. ¿Por qué decimos esto? Porque acordémonos que cuando Abraham llegó a Canaán y mayormente viajó a Egipto, como nos cuenta Génesis 12, allí se encuentra con el faraón que tenía temor de Dios, cuando casi toma a esta extraña, esta señora que apareció allí, Sara, creyendo que era la hermana de Abraham. Y en sueños, Dios se le aparece. La pregunta que uno se haría es, ¿qué Dios se le apareció en sueños a Faraón? El Dios que Faraón creía, sea quien fuere, le amonesta que no haga semejante cosa, que tome una mujer de otro. Y así fue como se entera Faraón. Y ahí Faraón no solamente se enoja, también lo despide, lo enriquece y lo despide. Pero la reacción de Abraham es, yo creía que aquí no había temor de Dios. O sea, había temor de Dios. Este es un punto muy interesante para hablar de la cultura antigua, en este caso Egipto. O aún en la cultura cananea, en el caso de Abimelech, capítulo 20 de Génesis 20, otro tanto. Allí Abimelech tiene familia, tiene esposa, hijos, pero aparece esta señora bella, extraña, Sara, también creyendo que era
la hermana de Abraham, él la va a tomar, pero es aquí que descubre que es la esposa de Abraham. Y entonces inmediatamente Abimelech se molesta con Abraham. ¿Por qué me hiciste esto? Y Abraham descubre que también allí hay temor de Dios. En otras palabras, había temor de Dios en la antigüedad, pero en muy pocas poblaciones. Más bien, en la cultura cada vez crecía más la idolatría. Y en el caso de Taré y su familia, había habido el conocimiento de Dios. Tanto que es Taré el que planea dejar la gran ciudad, Ur de los Caldeos, para venirse a Canaán. ¿Sí? Pero él se detiene en Harán, una población relativamente cercana de Ur de los Caldeos, y allí fallece. Y sus dos hijos sobrevivientes, el menor Harán había fallecido en Ur de los Caldeos, entonces allí Nacor y Abraham pues se quedan, pero también a ellos les viene la infección de la idolatría, pero no sacrificios humanos. Esto es palabra mayor. Esto ya vamos a mirar por dónde se rastrean estos sacrificios humanos. Es el caso, por ejemplo, de dioses que esta familia de Nacor, ellos van asimilando, adquiriendo. Pensemos en el caso de Labán. Vamos a leer Génesis capítulo 31. Allí vamos a ver un ejemplo de cómo la hija de Labán se roba los ídolos. Va a aparecer en el capítulo 31 y en el capítulo 35 también. Pero antes leemos de Génesis capítulo 31. Para esto citamos, voy a leer todavía más, versículo 14 en adelante para entender mejor la historia de la molestia de Labán que le hayan robado sus ídolos. Y en el versículo 19 veremos que se llaman terafim o ídolos, que también representaban un título de propiedad. Leo del versículo 14. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que te ha dicho. Entonces Jacob, el marido, se levanta y sube con sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Versículo 19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Allí está el tema. Ídolos, terafim es la palabra en hebreo. Y entonces Labán, papá de Raquel, hijo de Betuel, y a su vez Betuel, hijo de Nacor, Nacor hermano de Abraham, ya estaba eh, adquiriendo esos ídolos que formaban parte de la cultura. Esto es, me refiero a idolatría. No obstante, en el comentario bíblico, muy interesante, justamente en esta porción de 31:19 de Génesis, comenta al final del artículo que también representaban un título de propiedad. Y Raquel, cuando los roba, está robando propiedad del padre. Por eso el padre estaba muy preocupado, porque esos ídolos representarían algo así como una escritura de una propiedad. Esto es interesante para tomar en cuenta. No obstante, a pesar de esta condición de idolatría que iba penetrando en la familia de Nacor, Betuel en este caso, sus hijos, Labán, Rebeca la hermana, Rebeca, a su vez, cuando decide que su hijo menor, Jacob, él tenga que buscar novia, no la encuentre entre los cananeos. Ella aborrecía a las nueras cananeas, esposas de Esaú, el hijo mayor. Y entonces le pide a su marido que envíe a Jacob a la parentela, que allí busque novia. Y allí es donde Jacob encuentra a Raquel. ¿Sí? ¿Por qué Rebeca envía a su parentela? No eran idólatras. Y no eran idólatras como los cananeos. Vamos a leer los textos respectivos para entender mejor este contexto de Rebeca y el aborrecimiento
que ella tiene para con los cananeos, las cananeas en este caso. Leo en Génesis capítulo 26, versículo 34 en adelante, que dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. 26:35. Y en el capítulo 27, cuando ya se aproxima la muerte para Isaac, él decide dar la bendición y todo lo que ello significaba la primogenitura, nos recordamos de ello, y el engaño que incluso va a hacer a su padre. Pero al final de la porción del capítulo 27, vamos a ver cómo Rebeca busca que su hijo menor encuentre novia entre su parentela idólatra. Agrego esa expresión desagradable, por cierto, pero diríamos una familia cristiana sincretista, es decir, que se ha mezclado, ¿sí? Versículo 46, voy a leer el texto. 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et, las hititas, que eran parte de los cananeos. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, o hititas, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ahí está muy claro el orden o el mandamiento que el padre le da, que no haga semejante cosa, que vaya a tomar de la familia de Canaán, de cualquier gente de Canaán, como lo hizo su hermano mayor. Y entonces en el capítulo 28:2 leemos lo siguiente. El 28:1 primero. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Recordemos, Betuel era el hijo de Nacor, padre de Labán también, este Betuel. Y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y hago la pregunta también, si el hermano era idólatra, tenía ídolos, eso nos lo cuenta, lo hemos leído en el capítulo 31:19, Raquel toma los ídolos de su papá Labán. ¿No era una familia idólatra? Aún más, capítulo 35 de Génesis. Con esto queremos decir acerca de idolatría y la cultura de aquellos días, de la cultura de Abraham también. Capítulo 35, allí también hay un interesante y grave suceso en la familia de Jacob, acerca de dioses extraños que la familia ya estaba adquiriendo, o sea, estaba teniendo consigo. Capítulo 35, versículos 1, 2, 4 también, se nos hablan de estos dioses extraños que la familia de Jacob estaba permitiendo en su hogar. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Por qué Jacob hizo esto? Porque Dios le pidió volver a Betel, donde se le apareció. Nos acordamos en aquella visión de la escalera, que a él le impresionó demasiado. Capítulo 28 de Génesis. Y por lo tanto, Dios le estaba pidiendo volver a encontrarse con él en el primer amor. Es decir, cuando Jacob hizo grave promesa, solemne promesa, de seguir a Dios. Pero vemos en el capítulo 35 que ya estaba permitiendo dioses en la familia. En otras palabras, había que hacer limpieza. Limpieza de los dioses, obviamente. Lo que Labán no hizo. Eso es interesante de recordar, ¿sí? Esos terafim o dioses que Labán buscaba, pretendía, y que creía que estaban en la casa de Jacob, por lo cual Raquel se sentó, cuenta el texto, sobre un camello, y allí el padre no pudo revisar, como que ella estaba en algún periodo y no podía salir del animal o levantarse, y que ahí estaban escondidos los dioses. Entonces,
Con lo que estamos escuchando, hagamos un pequeño resumen hasta acá, y es, había idolatría en la antigüedad, ¿sí? Pero la idolatría de Canaán es muy seria, va a incluir sacrificios humanos, mientras que la idolatría en la que estaba penetrando en el hogar de, de Betuel, o Nacor, papá, Betuel el hijo, Labán, el hijo de Betuel, y aún en Jacob, cuando él sabía que estaban las mujeres llevando los ídolos, y él no lo impedía, hasta que Dios le dijo, vete otra vez a Betel. Recordemos capítulo 35. Creo que ese fue un gran momento de parte de Dios de hacer limpieza de ídolos que estaban penetrando en el hogar de Jacob. Pero ahora entonces hablemos de los dioses cananeos, aquellos que, algunos de ellos, hay varios dioses, pero uno de ellos es muy conocido, que es el dios Moloch, que pide sacrificios humanos. En la ley de Dios, Dios absolutamente prohíbe esta práctica. Podemos mirarlo en Levítico capítulo 18, 21, capítulo 21 en adelante también, que muestra que esa práctica había cundido a lo largo de los siglos, ya desde el tiempo de Abraham, el dios Moloch. No se sabe el origen, cuándo empezó la adoración a este dios que pedía sacrificio de niños. Dice acá el texto, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios. O capítulo 20, los primeros versículos también nos va a decir lo mismo. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y ahora en las prácticas que se desarrollaron con el paso de los siglos. Lógicamente queremos hablar del tiempo de Abraham, ¿sí? Pero tenemos que entender este tema de Moloch también, cómo había penetrado en el pueblo de Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 31, ahí tenemos algunos textos de amonestación de parte de Dios por medio del profeta. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé ni subió en mi corazón. O capítulo 19, versículos 4 y 5. También son textos que ilustran esta práctica antigua de sacrificar niños. La pregunta sigue en pie, la pregunta que recibí, y Abraham, como estaba acostumbrado, la pregunta sería, ¿estaba acostumbrado? Vamos a mirar un poquito eso también. Porque me dejaron y enajenaron este lugar, dice Jeremías 19, ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Ahí notamos que dice que ni los padres habían conocido esta práctica, muy posiblemente refiriéndose al tiempo de Abraham. Es decir, Abraham sabía que había idolatría alrededor, la había de hecho, pero también había gente que no se habían corrompido del todo. Hemos citado al faraón, que respeta a la mujer ajena, a Abimelech, Génesis 20, respeta a la mujer ajena, y entonces allí la pregunta, y el sacrificio de niños era una práctica común, formaba parte de la cultura. Vamos a ver textos más todavía, como segundo de Crónica capítulo 28, versículos 1 y 3, cómo esto se practicó en el pueblo de Dios. En el caso del rey Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, rey de Jerusalén. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel, de la cultura de esos días. Este es el caso de Acaz. En el caso de Manasés, también, segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos 1 y 6, también nos dirá otro tanto.
De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Así ya tenemos un panorama de la situación de idolatría que había en Canaán. Pero la pregunta es, ¿ya lo había en los días de Abraham? Si el texto nos dijo hace rato que lo leímos, cosas que vuestros padres no sabían, no conocieron. Y a mí se me subió en el pensamiento. Vamos otra vez a Génesis capítulo 22 para centrarnos en el hecho de la experiencia que tuvo Abraham al escuchar la voz de sacrificar a su hijo. Dice capítulo 22, versículo 1 en adelante, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo, y que le llevó 3 días la caminata. Una historia fascinante, llena de peso emocional. Yo sugeriría que como lectura adicional leyéramos el capítulo 13, la prueba de Abraham en Patriarcas y Profetas. Allí se dan más detalles adicionales de esta experiencia dolorosa. ¿Sí? Primeramente, de parte de Dios, Abraham iba a ser probado porque había fracasado en pruebas anteriores. Y la más importante de ellas, a instancias de la esposa, cuando se casó con Agar y produjo un hijo, creyendo que con ello cumplía la promesa de Dios, de que de sus lomos saldría una descendencia. Y él creyó que sería Ismael y no confió en Dios. Finalmente, acordémonos que a los 99 años recibe la visita de Dios, allí la circuncisión también. Él lo hace a los 100 años, allí tener que circuncidar a su hijo, y el muchachito de 14 años también, que es circuncidado. Sin embargo, estaba pendiente la promesa. Fue para ese tiempo, meses después, que ya queda embarazada Sara y nace Isaac. Aquí hay un tema sumamente interesante de parte del Señor, y es que Dios quería probar a Abraham para mostrar a todas las generaciones quién era ese siervo. Era un siervo fiel. Ya lo había dicho Dios en Génesis 18. ¿Quién como Abraham que hará que sus hijos y su descendencia guarden los mandamientos? Y así fue. Así fue como Dios le va a entregar todas las promesas. Él confía en Dios, Abraham, y hace que sus hijos todos obedezcan el mandamiento. No obstante, Dios quería mostrar algo más, como es este sacrificio que tenemos acá. Ahora, vuelvo otra vez a la pregunta que se me hizo al comienzo. ¿Tuvo que ver que él venía de una cultura donde se ofrendaba a los hijos a los dioses paganos para pedir favores o para pagar promesas? Recordemos que esa cultura sí existía, pero el dios Moloch, si es contemporáneo de Abraham, tendríamos que probarlo. Posiblemente sí. Y por lo tanto, podría estar familiarizado en... Recordemos que Moloch es el principal dios que pide sacrificios a los hijos, y aún Baal, hemos leído ese texto también, acerca de Baal, que pide sacrificios de niños. ¿Sí? No hay mención en los días de Abraham de tal práctica, sino posteriores. Ya Jeremías es uno que escribe abundante sobre el tema, y reyes de Jerusalén, Acaz, Manasés, hemos citado, que también practican aún dentro del pueblo de Dios. Pero nos interesa el tema psicológico porque es a donde va la pregunta.
el tema psicológico de Abraham. Se le hizo más fácil, la pregunta viene entre comillas, a Abraham entregar a su hijo por esta cultura, como quien se acostumbra. Yo diría que no. No es tanto por la cultura, sino hay un texto que va a revelar que hay un aspecto psicológico acá. Primero, la prueba fue muy severa por varias circunstancias. Una, Abraham tenía aproximadamente 120 años y el niño tendría unos 20 años. Fue doloroso para Abraham moverse, caminar esos 3 días para llegar al monte Moria, muy anciano como estaba, ya no tenía el vigor de la juventud para hacer todos los trámites, movimientos, caminatas, etc. Además, el peso adicional de no haberle confiado a la esposa, su sueño como madre era su hijo, y que él regresara con los 2 criados sin el muchacho, era dolorosísimo para el padre. ¿Cómo lo iba a tomar la esposa también? Era terrible. Era como que el futuro se ponía negro, sombrío para Abraham. ¿Sí? Pensemos estos aspectos psicológicos de parte de Abraham, que hacen que la historia sea más rica para entender por qué Dios le pide a Abraham a esa altura de la vida, siendo muy anciano. Un detalle que Elena White agrega en el libro Patriarcas y Profetas, no está en el texto bíblico, pero es bueno imaginar que un hijo tan noble como Isaac, criado según los mandamientos de su padre, como Dios lo dijo en Génesis 18, versículo 17 en adelante, Isaac contribuyó, en lugar de salir corriendo, de oponerse a lo que el papá estaba por hacer. Tal vez cualquier hijo normal no habría aceptado y habría salido corriendo. No, en el caso de Isaac contribuyó para que esas manos temblorosas, ya muy curtidas por las arrugas, cansadas de su papá, él atara mejor allí la ofrenda, que era el cuerpo de Isaac, y esperar entonces el cuchillazo, como solemos decir, ¿no? Terrible, terrible escena. Pero entonces, no se trata tanto de sacrificios paganos, sino más bien es atender una falla que tuvo Abraham en no haber confiado en Dios cuando se le prometió un hijo de su entraña y siguió el consejo de la esposa de unirse a Agar para producir ese hijo. Eso fue un grave error, gravísimo error. Dios lo toleró, amaba mucho a su siervo, pero muchas veces permite cosas, errores, para que suframos las consecuencias y saquemos lecciones. La más de las veces Dios no impide que suframos las consecuencias, pero si confiamos en Él para evitar cometer errores y hacemos las cosas correctas y justas delante de Él, Dios nos exime de caer en esos errores porque nos ama y se lo hemos pedido, y entonces no hay que pagar consecuencias. En el caso de Agar e Ismael sí había que pagar esa consecuencia. Y la consecuencia fue una nueva prueba de fe, que es la que está por sufrir ahora Abraham al sacrificar a su hijo. Pero hay un aspecto interesante que lo revela Hebreos 11, versículo 19, acerca de el papel psicológico, dije yo. Para Abraham fue muy duro, dije, muy anciano, pero hay una parte, así como Isaac fue dócil para obedecer a su padre porque estaba acostumbrado a los mandamientos de su papá, así también para Abraham, esto sí fue fácil. En su cabeza armar una idea, ahora vamos a leer el texto, por la cual se le pudo haber hecho más fácil. Ahora sí tomaría esta palabra que se me dio en comillas, fácil, o sea, más llevadero, tal vez sea la mejor expresión, más llevadero el sacrificio, por algo que él introdujo en su mente. No por la cultura de aquellos días, no, sino por esto que lo revela Hebreos 11 y 19. Leemos el 18, quizá para mirar mejor todo el contexto, ¿no? Que dice así, Hebreos 11, 18. Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado, también lo volvió a recibir. Ahora sí,
En otras palabras, ¿qué se hace llevadero en la mente de este hombre, este siervo de Dios? Así como creyó que Dios le había dado o había cumplido su promesa de darle un hijo natural, propio de la carne junto con Sara, como era Isaac, a diferencia de Ismael, producido con una mujer extraña, así como Dios cumplió su promesa de darle un hijo, así también podía Dios levantar de entre los muertos. En otras palabras, los sacrificaba como Dios manda y esperar, orar intensamente que Dios resucite a ese cadáver. Acordémonos que la resurrección de los muertos fue posible, se llevó a cabo. Nos acordamos del caso de Elías, cuando falleció el hijo querido de aquella viuda de Sarepta que lo recibió amablemente. Ella luego se quejó: has venido para hacerme recordar todos mis pecados, porque le había fallecido el hijo. Y Elías oró intensamente, intensamente, hasta que volvió el alma al cuerpo del niño, nos dice el texto en el libro de Reyes. Bien, con esto vemos que aquí hay un aspecto por el cual Abraham pudo hacer el sacrificio y fue más llevadero. Usaré mejor ese calificativo más que fácil, no tanto por la cultura, sino porque en su mente incorporó una idea que procedía del poder de Dios. Esto es algo interesante de hacer como ejercicio espiritual en nuestros corazones. Es incorporar ideas que provengan del poder de Dios. Así como Dios puede cumplir promesas para dar un hijo, puede cumplir esa misma promesa de dar un hijo resucitándolo, porque tiene poder para hacerlo. ¿Sí? Dice todavía más en la nota que escribe mi amigo: se puede notar claramente que en este episodio no hay una conversación entre Dios y Abraham, donde Abraham suplica a Dios cambiar este pedido. Es cierto, es muy interesante, porque hubo tal conversación entre Dios y Abraham por el caso de Sodoma y Gomorra, allí según Génesis 18. Si hubiera 50 justos, 45 justos, 40 justos, nos acordamos de esa porción. Aquí no hay conversación. Elena White, cuando describe el hecho, nos dice que él había recibido un mensaje, una impresión, y Satanás estaba a la mano allí para susurrarle que eso era imposible que Dios lo llevara a cabo, para oponerse a la voluntad de Dios. Sabemos que esa es la forma natural de Satanás, oponerse a Dios, pero el mandamiento resonaba en la mente de Abraham, y cuando llegó a Moria, miró allí una nube de gloria sobre el monte, y ahí entendió que había sido voluntad de Dios. Por lo tanto, ya estaba entregado absolutamente, no necesitaba dudar de que el mandamiento de Dios se debía cumplir, y por lo tanto, una discusión. Normalmente cuando hacemos discusiones con Dios, este es otro ejemplo o lección que podemos extraer de Abraham, hacemos discusión con respecto de otros, pero cuando tiene que ver con nosotros, se nos enseña a ser sumisos. A ver, como se trata de Sodoma y Gomorra, y si hay justos en Sodoma y Gomorra, allí Abraham intercede. La pregunta es: ¿y por qué no intercedió por su hijo? Él intercede por otros, pero cuando se trata de su carne, de su familia, y hay un mandato de Dios, ¿podemos interceder? Sí, podríamos, pero Dios querría que fuéramos obedientes, más que suplicantes. En otras palabras, imaginemos a Abraham pidiéndole a Dios: Dios, a un justo mandarás, no es a los injustos, que no hace, que el Dios de toda la tierra no hace lo que es justo. ¿Cómo a un justo como este niño Isaac lo vas a sacrificar cuando hay gente pecadora que merece ser sacrificada? En fin, repetir el diálogo que tuvo con Dios con el caso de Sodoma y los justos de Sodoma, repetirlo acá en el caso de este justo Isaac. No. Abraham no entra en esa variante. Es muy interesante y muy importante a la vez, de más que suplicantes con respecto a uno mismo, ser sumisos y obedientes. Lógicamente, uno puede orar a Dios, pero Dios quiere ver si seremos obedientes o no, cuando claramente
el mandamiento va en sentido opuesto a nuestras satisfacciones o a nuestros deseos. Bien, este es un primer audio que quiero compartir y a continuación, en un siguiente, también quiero responder la pregunta de que si Abraham representa a Dios en el relato del sacrificio de Isaac, ¿a quién representa Isaac? Gracias por acompañarnos y escuchar estas exposiciones.